del presupuesto, la verán como sección A, recursos recibidos a título de aporte, y la sección B, que contiene los recursos de ese mínimo 30%, máximo una cifra indefinida, que serán puestos por el aportante, el titular del proyecto, sea en efectivo o sea en especie. No obstante, así sea en especie, deben tener un valor dentro del presupuesto, porque pues así lo aporte yo, tiene un costo que hace contrapeso o contrapartida a los recursos del aportante, sea un lote, sea el trabajo de profesionales que se van a dedicar exclusivamente al proyecto, no los profesionales que tengo en general, sino los que están trabajando en el proyecto. Entonces, para hacerlo muy sencillo, dividimos cada una de estas secciones en 3 grandes bloques: honorarios, es decir, fuerza de trabajo, y actividades, e insumos, servicios y productos. Digamos que prácticamente todos los gastos posibles se pueden discriminar en cada uno, se pueden incluir en cada uno de estos grandes rubros. Y en el concepto del gasto, ¿qué deberemos poner? Deberemos poner en qué consiste el gasto, es decir, en honorarios será coordinación del proyecto, la descripción, pago de honorarios a un profesional con tantos años de experiencia en tales temas, ¿por qué unidad? Le voy a pagar por meses, ¿cuántos meses? Valor unitario, ¿cuánto vale cada mes? Que será el valor unitario, ¿cuántos meses le voy a pagar? La cantidad, y de ahí me sale el valor total. Entonces, no sé si ahí respondo a su pregunta, maestro Henry, o si quiere complementar para que profundicemos. Se nos perdió el maestro, pero muy valiosa la propuesta que plantea, y la formación, si bien no es una actividad directamente relacionada a la economía como una actividad rentable, es una actividad muy importante, porque de esta depende que tengamos buena materia prima para nuestros procesos culturales y creativos. Por tanto, es muy bienvenida, y ustedes encontrarán en los 103 CIUs los CIUs relacionados con educación. Entonces le damos la palabra a Tomás Moreno, que la pidió al inicio de la sesión. Pedro, y a todos muy buenas tardes. Soy Tomás Moreno de Critertec Educación. Nosotros enseñamos a los maestros a todo el manejo de las nuevas tecnologías de empatía, y hacemos procesos pedagógicos disruptivos. Llevamos trabajando en esto más de 4 años en el desarrollo y diseño. Ya hemos estado operando, pero queremos crecer. Tengo 2 preguntas puntuales. Una, en este momento no tenemos aportante, pero creemos que es más fácil si nosotros presentamos el tema a Bancocrea, y después quería preguntar si ya después, con la aprobación de nuestro proyecto por Bancocrea, podemos ayudar a buscar la financiación. La gestión de la financiación, tanto por Cocreemos o por Bancocrea, exige y requiere del compromiso del titular del proyecto. No obstante, si ustedes han adelantado una gestión para la vinculación de los aportantes previa a la postulación, va a ser mucho más fácil llegar a la financiación y a la ejecución definitiva de su proyecto. Tengamos en cuenta que la decisión de otorgar recursos por cualquiera de las modalidades siempre estará en manos del aportante, sí, es claro, decir, del que tenga los recursos. Y teniendo en cuenta que el cupo se va agotando, pues va a ser mucho más fácil si ya se ha hecho la gestión, y se podrá acceder al cupo solamente cuando se haya concretado la inversión o donación. Por tanto, la recomendación sería adelantar las gestiones, porque la oportunidad ya está en la convocatoria, y que Bancocrea sea siempre un recurso de última instancia, en el cual entendemos que de pronto no es fácil, y por tanto desde Cocrea se podrá apoyar. Pero la recomendación y la sugerencia es que haya una mayor posibilidad de presentar sus proyectos, y sobre todo cuando hay una capacidad de gestión y un portafolio interesante por parte de las organizaciones,
se presenten con los aportes garantizados. Y la otra pregunta, que es más sencilla, es, pero para complementar esta anterior, ¿no sería posible tener una preaprobación por parte de la corporación para salir a buscar los recursos más fácilmente? Yo quisiera ayudar con esa pregunta, si me permites, Tomás, Claro, porque, Camilo. porque quiero complementar un poquito, si entendí bien tu pregunta. Existe la posibilidad de que te muevas de Banco Crea a otra modalidad. Entonces, en ese orden de ideas, puedes presentarte perfectamente a Banco Crea y eso sería la validación de tu proyecto, y además de estar haciendo parte, podrías tener el sello de decir, mire, yo tengo este proyecto ya avalado, y si consigues un inversionista, antes de que consigas un inversionista a través de Banco Crea, te podrías mover perfectamente a la otra modalidad. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, listo. Bueno, ese es un proceso. El Pero otro proceso sería el mismo, sí. Sí, No, el otro tema que hablan es de un proceso de máximo 3 años, con una aprobación general de 3 años, o puede presentarse el proyecto por etapas. Sí, señor. ¿Sí? Listo. ¿Desarrollamos un poquito de eso o tienes una pregunta puntual alrededor? Sí, tengo la pregunta puntual, es que nuestro proyecto es generar una comunidad virtual para acoger toda América Latina en todo este proceso. Ya tenemos 16.000 maestros impactados y tenemos 25.000 alumnos de estratos 1, 2 y 3 impactados con nuestra metodología y nuestro modelo pedagógico. Entonces, nuestro interés es poder aprovechar lo que es la situación actual, que nos cerró el camino tradicional, porque nosotros teníamos todo esto en procesos de presencialidad y nos tocó migrar todo lo nuestro hacia la virtualidad. Entonces, obviamente, la abundancia de recursos en este momento es muy pequeña, pero creemos que para el impacto de la educación en el país a nivel nacional es muy importante que los maestros tengan esa capacitación para entender cómo en estos problemas de economía de atención que estamos viviendo todos, que estamos bombardeados por muchos medios, claro, podamos atraer a través de historias bien contadas la presencia de los alumnos en todo el tema del aprendizaje cultural y científico, basado en todo el tema de artes. Disculpa, voy a hacer una moción de orden. Sí. Tenemos mucha gente esperando, entonces creo que entendí tu palabra, tu pregunta, Sí. y si me permites, voy a intentar hacer una respuesta. Listo, Camilo, gracias. ¿Qué es lo que te invitamos? Esto es un proyecto de una negociación entre privados. Sí. Si tú presentas un proyecto que necesita una inversión muy grande, tienes que comenzar a sopesar qué tan difícil o qué tan fácil va a ser conseguir esa inversión alrededor de ese proyecto. Por eso un poco la invitación es a dividir el proyecto en proyectos que sean manejables, y no hay número universal que yo te pueda decir el tamaño máximo es este, y poderlo ir presentando, porque esto es una puerta abierta. Esto no es una cosa que abrimos el 4 de septiembre, tienes que esperar hasta el 4 de diciembre para tener una evaluación y si estás dentro de CoCrea o no estás dentro de CoCrea. Entonces, por eso es que decimos, mire, si su proyecto, y usted tiene un inversionista que cree en usted firmemente, le dice, esto va por 3 años, esto va para el primer año, preséntelo así. Nosotros no somos nadie para decirle que eso está bien o mal. Si usted tiene un proyecto que está en una etapa mucho más incipiente, donde tiene que comenzar a manejar un poco las expectativas diferentes, váyalo presentando por pedazos para que el proceso de consecución de los recursos pueda tener unas mayores probabilidades de éxito. ¿Sí, esa era la pregunta? Sí, y me imagino que habrá algún chat o alguna manera que nos podamos comunicar con ustedes permanentemente, porque esto es... info@colombiacrea.org, ahorita lo ponemos en el chat. Listo. Muchas gracias. No me tomen de grosero, voy a intentar, como queremos atenderlos a todos, vamos a intentar, voy a hacer medio cuchilla con el tiempo de la pregunta y echar para adelante. Listo. Pedro, tenemos en fila a Roosevelt Pérez, que pidió la palabra a través del chat. Muy buenas tardes, Pedro, buenas Camilo, tardes. doctora. Soy Roosevelt Pérez, soy poeta ibaguereño, también soy consejero terapéutico especialista en adicciones, y no sé si mi proyecto aplique para CoCrea.
Mi proyecto consiste en recorrer todos los 47 municipios de mi Tolima y generar un acróstico en cada pueblo donde se involucre la cultura, la idiosincrasia y generarle a los pobladores de cada pueblo sentido de pertenencia por su región, ¿sí? Y al final recopilar todos estos acrósticos en un libro. Como valor agregado, también la idea sería brindar talleres de inspiración poética para los jóvenes y también contar historias de vida sobre Roosevelt Pérez, que es un adicto en recuperación hace muchos años y sería como un valor agregado. Lo que pasa es que sinceramente no sé si mi proyecto aplique para CoCrea. Esa es mi Bueno, primera pregunta. aplican para CoCrea todos los proyectos culturales y creativos. Tu proyecto es una creación literaria, según entiendo, que pretende mostrar una historia de vida importante y además generar una visibilización de la cultura y la creatividad. En la medida en que puedan existir aportantes interesados en unirse a esa causa, el proyecto es pertinente y aplica para CoCrea. La invitación es a mirar cuáles son los caminos y cuáles son los posibles puntos en común que usted puede encontrar con diferentes aportantes o inversionistas. Su creación es una creación literaria, pero que podría tener unos impactos muy interesantes en el campo de la salud, que podría tener impactos importantes con instituciones educativas para que utilicen su experiencia de vida para llegar a más mentes y corazones. Y en ese sentido, hay que plantear la propuesta como una propuesta de impacto que no esté pensada solo para beneficiar a Roosevelt Pérez, sino que esté pensada también para beneficiar a la comunidad y la colectividad. Adicionalmente, yo quisiera agregar algo ahí, Pedro, perdón, Roosevelt también. Lo más importante cuando se va a postular un proyecto a la convocatoria es el cumplimiento de los requisitos para postular. Entonces, uno de los requisitos es tener a título personal, o si es una persona jurídica la que lo va a presentar, uno de los códigos SIUS, es decir, de los códigos de las actividades económicas, uno de los 103 códigos SIUS de la economía creativa, que sea, que esté dentro de su RUT como persona natural, o de, si lo tiene, puede ser un titular de proyecto. Y la otra es entonces escoger el campo elegible, que es la otra condición, y en este caso seguramente es un proyecto o de artes y patrimonio, o puede estar dentro del turismo cultural, o puede estar dentro del sector editorial. Entonces es definir, primero, tener el SIU, que es la condición absoluta, y la segunda es definir el campo elegible. Y ya lo siguiente, que ya lo han venido explicando, es formular un proyecto que tenga un inicio, que tenga un fin, que tenga un presupuesto, que tenga un cronograma de ejecución y que tenga unos impactos verificables y medibles en términos poblacionales, territoriales, de formación, etcétera, pero pues eso ya es la decisión de cómo se formula el proyecto. Perfecto. El SIU yo tengo el 8553, que es creador formador. Yo creo que se aplica para... Podemos hacer ese ejercicio en vivo. Perfecto. Nos vamos a la página de CoCrea y identificamos en los anexos la lista de códigos SIUS. ¿Me recuerda el número? 8553. 8553, enseñanza cultural, y es de inclusión total. Ahí no hay duda de que usted es un agente del sector cultural y creativo. Perfecto. Entonces, el otro paso sería entonces encontrar el auspiciador para el proyecto. Pensemos que, sea si ustedes participan por BancoCrea o por CoCreemos, de todas maneras ustedes tienen que convencer a los aportantes de lo valioso que es aportar en su proyecto, sea porque se van a beneficiar ellos o sea porque están aportando al sector cultural y creativo. Y en ese sentido, un reto que tenemos es generar una verdadera apuesta de valor. La ley de cultura dice que hay que apoyar a la cultura porque es importante para la nacionalidad, para la identidad colombiana. Tenemos que hacer entender eso a todos. Yo he tratado de llenar el formulario que me llegó y llego siempre hasta el punto 4, hasta el punto 5, que también me pide el auspiciador y me pide también que de pronto yo debo tener cierto patrimonio para participar. Eso hasta sí ahí llego. Claro. Usted debe, si su proyecto cuesta 100 pesos, usted debe conseguir por lo menos 30 pesos.
Esos 30 pesos pueden ser de diferente origen, pueden ser recursos en efectivo, pueden ser créditos, estímulos que usted tenga, o pueden ser en especie, pero claramente cuantificados y deberán ser certificados al momento de dar inicio a la ejecución, porque de eso depende el cumplimiento de la norma y que se le pueda dar el certificado de inversión o donación a quien haga el aporte. Perfecto. Listo, muchas gracias. Listo, Muchas entonces gracias. vamos en la lista. Después de Roosevelt estaba Camilo RPO. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Restrepo. Camilo, ¿qué tal? Mucho gusto. Nosotros lideramos una oficina de arquitectura que ya está en el plan de economía naranja. Fuimos uno de los beneficiados del año pasado. Tenemos el Q 7110 y dentro de la oficina hemos venido desarrollando dos actividades, digamos, culturales anexas a la arquitectura. La primera es una galería de arte, pues de arquitectura, una galería de arquitectura donde se expone, digamos, pensamiento arquitectónico. Y el segundo es un proceso de construcción de un libro y una exposición sobre la arquitectura del trópico en Colombia. Al ser el 7110 un CIU más vinculado con arquitectura y que toca, digamos, características de exposición y edición, ¿cómo sería el puente entre esos mecanismos? 7110, actividades de arquitectura, ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Si ustedes se fijan en la lista de códigos SUSE, ese código está como de inclusión parcial, es decir, hay un porcentaje de la actividad económica que no tiene que ver con procesos creativos y culturales. Cuando hablamos de economía naranja y cuando hablamos de procesos creativos y culturales, hacemos referencia a los procesos de una actividad económica que tienen que ver con propiedad intelectual, con creatividad y con esos aspectos. En ese sentido, el proyecto debería ser muy claramente dirigido a ese componente de diseño, a ese componente de creación intelectual, digámoslo directamente. La explicación de cómo se incluye, por qué se incluye y cuál es el componente cultural y creativo de esa actividad, la encuentra usted en la nota metodológica de la cuenta satélite de cultura que publica el DANE anualmente. Esa nota también está colgada en la página y allí la puede consultar. No sé si de pronto respondo a su pregunta o quisiera profundizar. De todas maneras, tocaría conocer mejor el proyecto. Sí. No, me gustaría agregar algo. A ver, en muchos países a través de Latinoamérica, en el mundo, la arquitectura y, digamos, el pensamiento arquitectónico permite establecer como vínculos culturales más allá del patrimonio, ¿cierto? Claro, y mucho más allá del hábitat. Hay ejemplos interesantes en México, en otros lugares, donde hay galerías donde se está discutiendo la calidad del hábitat, la calidad del medio ambiente, los efectos de la pandemia, como instalaciones que están como al borde entre ser arte y cosas muy pragmáticas como la arquitectura. Nosotros hemos descubierto que en Colombia no existe ese tipo de servicios. Hemos tenido experiencia haciendo exposiciones de pequeña índole, sobre todo aquí en Medellín, y hemos servido de consultoría a Arbo en algunas de estas cuestiones. Entonces queríamos ver si eso podía ser el puente, pero claro, cuando vos me explicás la limitación del 7110, yo lo entiendo y por eso tenía como la duda, porque no es tan fácil trasladar lo que el 7110 dice a este tipo de proyectos, lo mismo que lo del proyecto editorial, donde uno pueda ir recopilando arquitectura contemporánea que habla sobre el trópico, que habla sobre el patrimonio colombiano de arquitectura actual, que tampoco está cubierta ni dentro del Ministerio de Cultura ni dentro de otras organizaciones. Por eso es que hemos identificado la necesidad y hemos tenido cierta experiencia en ese aspecto. Sí, ahí me meto otra vez y va a ser la persona más cansona del mundo. El problema está súper bueno, una discusión grandota, un reto enorme. Ahí la invitación siempre es, como nos decía Mónica, pensemos bien el proyecto, qué queremos lograr y cómo lo hacemos para que le pegue muy duro a este tema, a estos temas de economía creativa y cultural. Camilo, discúlpame por cortarte, pero tenemos en este momento 59 personas y sería injusto no dar un espacio para que puedan seguir preguntando. Para cerrar rápidamente la pregunta.
Respuesta rapidísima a Camilo. Revisar los criterios de evaluación, que creo que ahí está la respuesta. Se van a evaluar criterios de viabilidad técnica, obviamente, pertinencia, coherencia, impacto social, impacto en territorio. Entonces, meter todos esos elementos para lograr el puntaje suficiente de al menos 80 puntos para pasar al aval. Gracias, Mónica. Interpretando rápidamente la que creo que es tu inquietud puntual, desde mi punto de vista, la propuesta que se realiza es relacionada con los aspectos de la arquitectura como una humanidad. Para mí la arquitectura es una humanidad y tiene que ver con la forma en que vivimos, y además estás hablando de proyectos de arte y proyectos editoriales. O sea, tenemos los SIUs atravesados completamente. Entonces, dependiendo de la formulación del proyecto, habrá que hacer eso muy evidente para que los evaluadores puedan avalar. Gracias. Aquí aprovecho, hay unos temas muy puntuales sobre presupuesto, manejo de presupuesto, porcentajes y demás. Estamos preparando unos contenidos alrededor de eso. Les vamos a pasar un Google Form. Si nos dejaran sus correos de información ahí, los metemos a nuestra base de datos y apenas comencemos a liderar esos contenidos, les llegan inmediatamente, porque este no es el espacio para el tema del presupuesto puntual, pero vamos a tener espacios para ese tipo de consultas. Entonces, ya les pongo el enlace en el chat para que por favor nos dejen sus datos y con eso podemos atenderlos mucho mejor. Un pequeño paréntesis, alguien está preguntando si tenemos intérprete en lengua de señas colombiana. Esperamos poder hacer una sesión eventualmente para que podamos dar acceso a las personas sordas a esta convocatoria. Nos parece muy importante que puedan participar y por tanto les pedimos que nos envíen sus datos a la dirección info@colombiacrea para poderles informar el momento en que hagamos esta sesión. Gracias. Entonces, continuamos con, después de Camilo Restrepo venía Daniel Quintero. David. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es David Quintero y tenía unas preguntas pues específicas del presupuesto. Acá sobre todo es para hacerles una observación y de acuerdo a lo que decía Pedro ahorita, si yo dentro del proyecto tengo una fuerza laboral dedicada específicamente para el proyecto, el tema de salarios no entraría en el rubro de honorarios, entonces me imagino que tocaría explicarlo o detallarlo es en el tema de actividades, que es un rubro pues como muy amplio, pero ahí de acuerdo pues a lo que decía Camilo, pues entonces miremos a ver con el material que nos van a compartir cómo acomodamos pues eso, porque actividades es un rubro muy amplio que no sabría bien ahí cómo manejar. Pero entonces, la otra pregunta, que ya es un poquito más técnica, sería el tema del certificado tributario. El certificado tributario se expide al momento de hacer la inversión, o sea, de constituir el patrimonio autónomo y sobre el total de lo que se hace en el patrimonio autónomo, o tiene algo que ver con la ejecución del proyecto, porque por decir algo, yo tengo planteado un proyecto donde el 70% son 100 millones. Sobre esos 100 millones yo voy a tener al momento de constituirlo en la fiducia el certificado del 165%, o es de acuerdo a lo que se vaya ejecutando hasta en los 2 o 3 años que se puede ejecutar el proyecto. Y por último, ¿cómo se va a hacer el seguimiento? ¿Cómo sería el seguimiento del 30% que es de inversión propia? Porque el de la fiducia pues queda muy claro, pero ¿cómo se queda el de la inversión propia? Sería bueno dejarlo ahí. Respondo entonces la primera con respecto al certificado de inversión o donación que emite el Ministerio de Cultura una vez COCREA pase la información correspondiente para la emisión de ese certificado. Ese certificado se le da al aportante, obviamente no al titular del proyecto, que es quien va a recibir el beneficio tributario y se lo va a aplicar sobre su declaración de renta. Este certificado se emite en el momento de la culminación de la ejecución del 70% o del valor que esté en el patrimonio autónomo y que haya aportado ese aportante, valga la redundancia. Entonces, si yo lo ejecuto en diferentes años, por decir algo, me van a emitir diferentes certificados, uno por año. Para el aportante, sí, ese certificado tiene varias características. Uno, es un título valor negociable en el mercado financiero, entonces el aportante no necesariamente debe esperar a su declaración de renta para aplicarse ese beneficio, lo puede negociar en el mercado secundario.
Es fraccionable, así que si una inversión, si un proyecto dura más de un año, puede pedir que sea fraccionado y que se vaya certificando el porcentaje efectivamente ejecutado, y tiene una vigencia máxima de 2 años, así que también durante ese periodo se puede ir utilizando o aplicando el porcentaje de la ejecución. También es importante entonces este acuerdo entre las partes, entre el aportante y el titular del proyecto, pues acordar una ejecución que, digamos, sobre todo en el caso de CoCrecer o CoCreemos, una ejecución que pues también le sea útil al aportante del proyecto para efectos de su beneficio tributario. Entonces, ahí para redondear, el certificado se emite con lo que la fiducia certifique que se ejecutó en la vigencia X, pues, en cada vigencia. Así es, sí. Listo, perfecto. Voy a pedirles un favor, las personas que nos están enviando su correo, valoramos mucho y agradecemos que nos lo envíen, pero les vamos a pedir que por favor lo incluyan en un enlace que acabamos de poner para que podamos mantenernos en contacto. Un enlace a Google Forms. Y sobre el 30% del seguimiento, pues de la ejecución. El 30% que no hace parte del patrimonio autónomo, el seguimiento de esa ejecución la hace directamente CoCrea a través de los informes de ejecución que se van a solicitar y a través de posibles auditorías, visitas, etcétera. Entonces, uno es el seguimiento presupuestal que hace el patrimonio autónomo y el otro es el seguimiento de la ejecución que hace CoCrea y que reporta al Ministerio de Cultura y a la DIAN también. Y además, al momento de iniciar la ejecución de un proyecto, ustedes deberán suscribir un acta de compromiso en el cual se especifican cuáles son los compromisos relacionados con ese 70% y cuáles son los compromisos relacionados con ese 30% que dependerán del seguimiento, en el cual el seguimiento de CoCrea pues será bastante juicioso. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí, pues en el material que nos van a enviar acerca del presupuesto sería muy bueno incluir ejemplos de qué rubros se clasifican como, ¿cierto? Porque en serio hemos empezado a diligenciar y es algo general el tema de actividades. David, de todas maneras, no tomen el presupuesto como una camisa de fuerza. Obviamente el formato no se puede modificar, pero ustedes tienen la posibilidad de explicar en el concepto del gasto qué es lo que quiere. Lo importante es que tengan en cuenta que estos son gastos que una fiducia deberá hacerle seguimiento, que un patrimonio autónomo, perdón, deberá hacerle seguimiento y por tanto, pues deben ser cosas que fácilmente puedan ser soportadas en una factura, pueden ser soportadas en una cuenta de cobro u otro tipo de soportes formales. Listo, muchas gracias. Listo, continuamos entonces con el señor Ricardo Moreses. Vamos a tratar de manejar un tiempo máximo de 2 minutos por intervención, máximo 3 siendo muy generosos, para que podamos todos alcanzar a participar. Buenas tardes, los saluda Ricardo Moreses de la Fundación Siona Espíritu. Nosotros trabajamos por el fortalecimiento cultural del pueblo Siona del Putumayo. Revisando la convocatoria está muy interesante y tenemos pues digamos la disposición de presentar unos proyectos que están directamente enfocados en lo que es educación cultural en el resguardo. Específicamente pensábamos inicialmente postularlo por Bancocrea, pero pensando también y según lo que han dicho, digamos igual como fundación tenemos cierto capital semilla, el cual pudiera ser como capital inicial, el 30% pues ya casado. Qué bueno. Pero la pregunta puntual que les mal y tenemos otro programa que es de conservación de la lengua materna. Pues idealmente me gustaría poder presentar ambos como una especie pues de portafolio, porque no sé si uno pueda presentar los proyectos por aparte. ¿Me pueden orientar en ese tema? Gracias. Ricardo, las dos opciones son completamente válidas. Usted puede presentar el proyecto en uno mismo como una gran iniciativa de educación cultural, o si usted cree que va a poder ser más fácil gestionar los recursos con los proyectos por aparte, también lo puede hacer. Es importante de todas maneras que para cada uno de ellos se demuestre ese case, como usted lo llamó, del 30%. En ese sentido, la decisión está en sus manos y considerando que ustedes tienen ya la fundación y todo, pues la invitación sería también a tantear cuáles pueden ser esos posibles aportantes y dependiendo de sus intereses, usted puede decidir si lo presenta junto o separado. Y ojalá que la gestión de los aportantes pueda ser lo más exitosa posible.
Y quiero hacer una gracias, observación Pedro. adicional para personas naturales o jurídicas que estén dentro de la denominación de MIPYMES, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas. Existe también la posibilidad de invertir en proyectos propios, es decir, en este caso la empresa o la organización puede formular el proyecto y aplicarse el beneficio tributario, es decir, usar sus propios recursos para desarrollar el proyecto y lo que va a recibir es el beneficio tributario. En este caso, las MIPYMES pueden ser tanto titulares de proyecto como aportantes. Esa excepción existe solo para las MIPYMES, para que también la consideren dentro de la evaluación de modalidad de participación. Así es, si ustedes son titulares de renta, como si ustedes pagan un impuesto de renta, ustedes pueden, sin necesidad de un aportante, proceder a ejecutar el proyecto con sus propios recursos y acceder al beneficio tributario. Sí. Muchas gracias. Sigue Miguel, ¿cierto? Miguel Lora. Sí, señor. Una última pregunta, por Dale. favor, gracias. Considerando que son proyectos educativos del ámbito cultural, y bueno, claramente hablamos de que hay docentes encargados, ¿habría algún problema con que estos docentes reciban honorarios y formen parte, digamos, del presupuesto? ¿O eso definitivamente no podría estar incluido? Según entiendo, es una inclusión parcial. O sea, ¿Cómo? Las personas que trabajan en un proyecto evidentemente podrán recibir recursos si su dedicación es exclusiva al proyecto, pero si son docentes que están haciendo su trabajo en función de su contratación con el resguardo o con el municipio, pues no podrán recibir recursos porque estaríamos pagándoles 2 veces por un mismo trabajo. Por tanto, si están haciendo una acción adicional que no tiene nada que ver con sus funciones cotidianas como servidores de la educación, es bienvenido y pues podrá estar claramente incluido en el presupuesto. Y aquí hago una paréntesis, y es que COCREA supervisa algunos aspectos, pero los responsables de cumplir todos los marcos normativos que los rigen en cada uno de sus sectores, que son muchos, pues son ustedes. Si el magisterio lo tiene con un nombramiento de planta en el cual usted tiene que dar a exclusividad, pues es su responsabilidad respetar este compromiso con el magisterio. Listo, entonces... Yo soy el policía malo. Miguel Lora, ¿quién es? Por favor, dale. Camilo es bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Lora y estoy trabajando con una iniciativa para una conformación de comunidad de productos gastronómicos y gente alrededor de la cocina. Tengo 3 preguntas bien cortitas. Por lo que estaba escuchando, no da lo mismo presentar o postular mañana que el 2 de diciembre porque existe el riesgo de que se acabe el cupo, se agote el cupo, o si tengo tiempo hasta el 2 de diciembre, igual que el 10 de octubre. No da lo mismo. Esta convocatoria funciona de una manera diferente a las convocatorias a las cuales estamos acostumbrados. Cada proyecto que vaya entrando va a ir pasando al proceso de evaluación y a medida que vayan saliendo avalados, podrán recibir los aportes para ir así agotando el cupo. De hecho, estamos preparando una herramienta que ustedes podrán consultar en la cual irán viendo cómo se va agotando el cupo. Y la invitación es a que no esperemos hasta el último minuto. Acá tenemos que operar un cambio de mentalidad, no procrastinar, pensar en grande, pensar en futuro y aprovechar las oportunidades cuando están. Perfecto, muchas gracias. El otro es, ¿se puede variar el cupo accionario de la empresa en el tiempo? Es decir, si se aprueba un socio con experiencia del 70%, con participación del 70% en la sociedad, el socio con la experiencia en economía creativa, eso puede bajar a 50% siempre y cuando se mantengan las condiciones iniciales o los términos de la convocatoria, o como yo me lo apruebo, me lo gano, así tengo que dejarlo hasta el final del periodo. No sé si me explico. Si usted se presenta con una organización, usted debe ejecutar el proyecto con esa organización. Usted no puede vincular a una persona a la organización solo para cumplir el requisito y después retirarla. No es retirarla, sino que cambie su porcentaje, porque hay unos socios que tienen unos hitos que si los alcanzan, se ganan un porcentaje. Entonces ya la persona va a bajar de 70.
Y la organización es muy reciente, porque eso aplicaría solo en el caso de organizaciones de reciente constitución que no puedan demostrar un año de trayectoria. Sí, de reciente constitución. Sí. La trayectoria de diferentes integrantes. No tiene que haber solo uno con un año. Claro, pero me meto. Tú lo que tienes es un acuerdo de lo que llaman vesting de tu emprendimiento. Entonces la pregunta es, si se logran los hitos, eso se convierte en patrimonio, si eso afecta tu participación en la convocatoria. Exacto. Bueno, no importa, vamos a hacer la tercera pregunta si quieres. Déjamelo y déjame pensarlo porque no quiero decirte algo que no sea. Y si nos mandas un correo con esa pregunta, te lo agradeceré muchísimo. A info@colombiacrea.org. Sí, señor, sí, señor. Bueno, muchas gracias, Camilo. Lo otro era que ya esto es más puntual, pero es bien puntual, se lo prometo. En el formato de cronograma también aparece un presupuesto, con casi los mismos detalles que el detallado. Yo necesito presentar los dos. No, solo el anexo de presupuesto, ahí se fue en la otra pestaña, pero solo se debe presentar el que está con las dos secciones, la sección A y la sección B, y el cronograma detallado. Lo que sí deberá presentar al momento de suscribir el acta de ejecución es el plan de gastos, que es el hijo entenado del cronograma y el presupuesto. Es el cruce de los tiempos con los recursos. Bueno, muchísimas gracias. A usted, Miguel. Listo, seguimos. Miguel Lora, Daniel de Mendoza Lozano. Hola, ¿cómo están? ¿Me oyen? Sí, señor. Adelante. Yo soy compositor bogotano y estoy haciendo un proyecto ahorita de un colectivo de compositores que tratan temas y problemáticas ambientales del país, y como medio de visibilizar esto en diferentes comunidades y trabajando con las comunidades que están afectadas, que en este caso es del Chocó, y quería saber dos cosas muy puntuales. Una es qué tan pronto se puede hacer el proyecto. Lo digo porque yo ya conseguí el 30% de financiación con una beca de IDARTES, pero este tiene un tiempo límite de, no sé, hasta junio o julio del otro año, y quisiera saber si me inscribo en esta, como si tiene un tiempo también, no máximo, sino mínimo para poder hacerlo. Entonces, esa sería la primera. Y la segunda es saber si uno no completa todo el presupuesto, digamos, que puso para buscar donación, sino solo una parte. Uno puede igual quedarse con esa parte para completar el proyecto, o tiene que ser completo todo lo que uno pidió, conseguirlo para poder retirarlo, digamos. Yo te respondo muy rápidamente. Para poder empezar a ejecutar el proyecto tienes que tener el 100% de los recursos, porque pues, se supone que el proyecto está formulado de esa manera. Y lo segundo es que una vez se tenga el 100% de los recursos, se puede empezar a ejecutar al día siguiente. O sea, realmente todo está en función de cuándo se consiguen los recursos del aportante. Si postulas el proyecto mañana y en 15 días tienes la evaluación y tienes un aportante, puedes empezar inmediatamente una vez consignados los recursos en el patrimonio autónomo o en la cuenta para empezar a ejecutar. Y no hay un tiempo mínimo. Si su proyecto dura un mes, lo puede ejecutar en un mes. Hay un máximo de 3 años, pero no hay un tiempo mínimo. Ok, ya los tiempos dependen más de lo que se vaya consiguiendo con la plataforma. Así es, el proceso de evaluación que te demorará máximo un mes. Ok, perfecto. Gracias, Daniel. A ustedes. Continuamos con Juliana Delgado. Hola, yo soy asesora de proyectos audiovisuales y bueno, tenía varias preguntas. Bueno, la primera, que es la que puse en el chat, es que me gustaría que me explicaran cómo funciona el beneficio tributario desde la perspectiva del inversor o del donante, porque he consultado con distintos contadores, o sea, porque cuando nosotros salgamos a buscar los aportantes queremos saber, sí, o sea, cómo funciona en la práctica, es decir, ¿este 165 se deduce de la renta líquida o exactamente cómo funcionaría? Sí, el 165 se deduce de la renta líquida. Básicamente lo que hace es reducir el valor de la renta líquida y por lo tanto se paga impuestos sobre ese renglón.
entonces el impuesto que se paga es menor porque esa renta líquida ha bajado. Comparativamente con las otras herramientas tributarias, veo que ahí ya van a poner el ejercicio práctico, con las otras herramientas tributarias, esta es hoy en Colombia una de las más flexibles y de las más amplias, porque no tiene restricción con respecto a quién puede ser el aportante. Básicamente hay que ser declarante de renta. Esa es, y obviamente los topes que existen en cuanto una empresa se puede deducir, sí depende del tipo de razón social o el tipo de empresa, y cada uno pues sabrá cuáles son sus cálculos, pero este aporte se puede aplicar hasta el tope que una empresa se pueda deducir, una persona natural o jurídica se pueda deducir. Rápidamente el ejercicio práctico. La renta líquida gravable es el cálculo en el cual sumamos ingresos, egresos, patrimonio, activos, pasivos, todo eso, y el número sobre el cual calculamos la tarifa de impuesto de renta que debemos pagar. En un ejercicio hipotético en el cual nuestra renta líquida gravable fuera de 1.000 pesos y nuestra tarifa fuera sobre un porcentaje de 32%, pagaríamos 320 pesos de impuesto al momento de presentar nuestra declaración de renta. Si de esa renta líquida gravable que me daría un impuesto de 320, yo invierto o dono 100 pesos, me darán derecho a una deducción del 165%. Cuando hablamos de deducción, se aplica sobre la renta líquida. Cuando hablamos de descuento, que son otro tipo de beneficios que no vienen al caso, se aplica sobre la tarifa del impuesto. Entonces, esta deducción del 165 me dejaría mi renta líquida en 835 y el 32% de eso sería 267. Entonces, de entrada, sin importar los retornos espirituales, materiales, psicológicos, humanitarios que yo tenga de la inversión o donación, tendré 52,8 de retorno en recursos, digamos, en ahorro de impuestos. Ok. Juliana, te hago otra concepto importante, y es que ese aporte se puede hacer a título de donación o de inversión. Entonces, la donación es más filantrópica, digamos, pero en el formato de inversión, además del beneficio tributario, el aportante podría acordar con el titular del proyecto otras condiciones adicionales como porcentaje de participación en la sociedad, taquilla, bueno, en fin, lo que corresponda al tipo de proyecto, pero eso es un acuerdo entre privados, pero es posible. En el ejercicio que ustedes hagan de divulgación del incentivo entre empresarios para gestionar esos aportes, es muy importante que presenten que no es solo el beneficio tributario, sino que también está el beneficio reputacional. Primero, porque invertir en cultura y en creatividad es invertir en identidad y en tejido social. Y segundo, porque las industrias culturales y creativas, por lo general, son actividades de una alta exposición pública que podrían ayudar a poner las marcas en alto. Y finalmente, aparte de este beneficio reputacional, puede haber o no, puede haber un beneficio en contraprestaciones acordadas con quien ejecute el proyecto. En ese sentido, el incentivo tributario es como el ganchito con la pruebita de carne con la cual lo entramos al asadero, pero adentro le ponemos la música llanera, le ponemos todo lo demás. Listo, moción de censura también para el equipo CoCrea. Tenemos mucha gente que nos está esperando. Espérense, no, espera, alcanzo a hacer una pregunta. ¿Este incentivo es compatible con lo que está en la 1556 del 2012 respecto de películas, series, etcétera? El decreto es muy claro en decir que esta herramienta no es concurrente con otros beneficios tributarios. Entonces, si alguien ya está siendo beneficiario de por ejemplo, la 814 o la 1556, no puede aplicar a esta. No puede. Es un tema de concurrencia de beneficios tributarios. Uno no puede apilar beneficio sobre beneficio, básicamente. Ok. Listo. Sigue, si no estoy mal, John J. Valencia. Creo que Ana María Ruiz Navia había hecho una pregunta en el chat desde antes y la habíamos, bueno, había hecho varias preguntas en el chat desde antes y la habíamos pasado. Entonces las voy a leer rápidamente tratando de dar respuestas rápidas. Esto es una nueva sección de nuestro programa que se llama Responde Rápido. Entonces, en la pestaña de trayectoria, favor aclarar a qué se refieren con proceso en cadena de valor y a qué anexo se refieren que se debe subir. Esta pestaña de trayectoria busca verificar este requisito de 1 año de experiencia. Proceso en cadena de valor es una pregunta que entendemos que puede ser un poco difícil para algunos sectores, pero tiene que ver con cuál es tu posición dentro del ecosistema. Puede ser la circulación, la creación, la investigación, y estas categorías pueden variar dependiendo del campo en el cual te desempeñes. Si vas a estar en publicidad, entonces diseño, comercialización, mercadeo,
Es a eso lo que se refiere cadena de valor. ¿Y qué anexo se debe subir? El anexo que permita evidenciar que efectivamente se realizó ese proyecto. No les vamos a pedir certificados notariados de que realmente ustedes estuvieron allí ese día, pero sí es muy importante que sea claro. Puede ser un programa de mano de una exposición, puede ser una carta de una organización con la cual ustedes trabajaron, puede ser un certificado de la Junta de Acción Comunal en el cual dice que ustedes han organizado las actividades culturales. Es decir, las opciones son muchas y se relacionan específicamente con el tipo de actividad que sea, pero sí deben demostrar ese tiempo que se señala en meses. Sí debe ser claro ahí, pues, que para eso se destina un tiempo, porque de esa suma del tiempo de trayectoria es que se validará el requisito de mínimo 1 año. La segunda pregunta, no respondí rápido. En la pestaña de costos del proyecto, ¿a qué se refieren con porcentaje de financiación sobre el valor total del proyecto? ¿A lo que ya tenemos financiado o a lo que vamos a financiar a través del incentivo tributario? Porcentaje de financiación sobre el valor total del proyecto se refiere a lo que se va a financiar con el incentivo para acceder al incentivo tributario, es decir, a este recurso es máximo 70%. Y la tercera, en la pestaña Anexos y Enlaces, dice lo siguiente: adjuntar documentos que contribuyan a una mejor comprensión. Si su proyecto se inscribe en una agenda de desarrollo creativo, adjunte aquí el soporte. Que hiciéramos saber a qué tipo de anexo se inscribe. Bueno, esto mezcla diferentes botones en la plataforma, pero los documentos que contribuyan a una mejor comprensión de su proyecto no son un espacio que hemos abierto para ustedes, porque sabemos que a veces tienen de pronto una muestra visual del trabajo que hacen o un documento, pero estos son documentos adicionales que sirven para conocerlos mejor, pero que realmente no son el proyecto como tal. El comité evaluador lo que va a evaluar es el proyecto y los anexos que se marcan como obligatorios. Y con respecto a las agendas de desarrollo creativo, las agendas de desarrollo creativo son un mecanismo que está incentivando el Ministerio de Cultura para adelantar procesos de fortalecimiento para los sectores en 17 territorios. Creo que en este momento van 10 agendas constituidas, pero son agendas que se han hecho en territorios específicos, donde a través de espacios de articulación con los nodos de emprendimiento cultural que lidera el Ministerio de Cultura, se han consolidado unos proyectos, se han consolidado unas líneas estratégicas, y participar en esos procesos que están consolidados en las agendas podrá dar un puntaje adicional. Por tanto, que si ustedes están inmersos en un proyecto de una agenda de desarrollo creativo, deben anexar el documento de la agenda de desarrollo creativo. Oye, tengo una pregunta. Yo soy Ana María Ruiz. Hola, Para terminar una cosita, sí, yo tengo un proyecto, es una serie de ficción que está en coproducción con Telepacífico, pero a nosotros nos hace pues falta una parte de ese dinero para terminar la serie, para financiar. ¿Podemos aplicar a CoCrea? Es importante que los proyectos que se presenten acá sean proyectos nuevos. Es decir, yo no puedo entrar a financiar un proyecto que ya están dando, porque eso sería un tema de hechos cumplidos, y aunque nosotros como CoCrea no seamos del sector público, pues tampoco podemos financiar ese tipo de acciones. Que sí es probable. Si tú ya tienes financiado una parte, pues tú ya tienes un proyecto que está financiado. No hay nada que te impida tú hacer otro proyecto con objetivos únicos, con un propósito único, que se articule y complemente a ese otro proyecto. Entonces, el proyecto que tú presentes a CoCrea deberá ser claro en decir: yo voy a producir 4 capítulos de esta serie, pero tú no puedes presentar gastos de cosas que ya se han hecho o de cosas que ya están contratadas, porque además el patrimonio autónomo no podrá manejar eso ni certificarlo para dar acceso al beneficio tributario. Ah, perfecto. Vale, gracias. Listo, entonces ahora sí seguimos con la lista. Ya habíamos escuchado a Juliana Delgado, vamos con Mónica Vélez. Yo también soy Vélez, qué bonito apellido. Adelante, Mónica. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Yo tengo 2 preguntas rápidas. Pues en el tema del presupuesto ahí hemos estado medio enredados. Importante, pues, si nos mandan como más información de qué debe ir en cada uno de los rubros. Tú hablas de que esto es para empresas nuevas, pero igual le piden a una experiencia. Entonces, nosotros somos una empresa nueva
nosotros somos una empresa nueva, no tenemos estados financieros de esta empresa nueva. Los socios sí vienen desde muchos años de experiencia, entonces, ¿cómo funciona ahí? Uno pasa a los estados financieros y uno pasa la experiencia de los socios, a pesar de que sea una empresa nueva y un proyecto nuevo, eso hay como... Sí, estamos ahí separaría yo dos cosas, si me permites. Una cosa son los estados financieros, otra cosa es la experiencia de las personas que vienen alrededor de esto. Y en este instrumento, como es un proyecto, no estamos pidiéndole estados financieros a la empresa, sino experiencia en el sector. Entonces, puede que estés mezclando un poquito peras con naranjas y te estás enredando. De otra forma, puede ser la más eficiente en este momento. No, es importante el tema de los estados financieros, aparte de la trayectoria. La trayectoria, claramente ya lo mencionamos, se puede demostrar con la experiencia individual de los integrantes de la empresa, porque pues esta oportunidad es para todos, pero entendemos que hay empresas que son nuevas y que si bien vienen como hijas de procesos anteriores, pues no tienen cómo demostrar la experiencia como empresa, pero la pueden demostrar los individuos. La segunda pregunta, los estados financieros, ¿por qué son importantes para nosotros? Porque hay unas restricciones específicas que vienen de la ley, que no vienen de Cocrea, relacionadas con las micro, pequeñas y medianas empresas. Por tanto, se pide una parte del formulario de declaración de renta o estados financieros para nosotros poder hacer esa identificación. No obstante, entendemos que ustedes todavía no lo tengan, pero sí deberán tener unos estados, se me escapa en este momento el nombre exacto del documento, pero es un acta de constitución donde se soporta el patrimonio y la inversión inicial de la entidad. Para constituir a una entidad debe haber como un plante inicial y ese soporte de ese plante nos permitirá a nosotros caracterizar. Evidentemente, pues será una MIPYME, porque además los topes de facturación para ser considerado MIPYME son bastante altos. Listo, muchas gracias por la aclaración. Con todo el gusto, Mónica, te llamas igual que mi tía. No soy tan grande como la tía, ¿eh? No, mi tía es súper joven, pero mentira, sí. Aquí tenemos una queja muy bien fundada de Avantgarde Films, que estaba hace rato y perdón, en este scroll no lo saltamos. Si me permiten, quisiera darle la palabra a Avantgarde Films. Por favor, la vanguardia cinematográfica. ¿Se fue? Bueno, vamos a hacerle una llamada con las sinceras disculpas por haberlo omitido. La verdad, esta herramienta es un poco compleja para seguir el orden del día. Pero entonces, después de Mónica, yo tenía aquí en esta lista... Ahí habló Van Garden, que si lo escuchan. No escuchan. No. Por favor, micrófonos. O puede preguntar por chat. Si no Sí, le escribió por el pregunta. chat, escribió por el chat. Ok. No te escuchamos a Vanguardia. La pregunta en el chat. Si quieren, yo voy a ir mirando la pregunta en el chat y le respondo y seguía Giovanna Erazo. Gracias, Viviana. Viviana también compañera de la Subdirección de Relacionamiento Estratégico. Gran economista. Giovanna Erazo, Aquí estoy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Giovanna. Yo soy inventora, tengo una patente y una en proceso, y mi proyecto es que quiero generar una cultura para hacer patentes, generar la iniciativa de patentes desde los niños, porque Colombia no somos competitivos porque no estamos al margen de los países desarrollados. Entonces tenemos que empezar desde los niños para poder desarrollarnos tecnológica y científicamente. Entonces, mi pregunta es, yo apenas tengo la idea, estoy armando el proyecto, ¿ustedes tienen como la estructura de asesoría para poderlo organizar bien? ¿Y cómo podríamos organizar el piloto? ¿Cómo sería la idea más acertada para poderlo llevar a cabo? Bueno, antes de continuar, si me puedes decir cuál es tu CIU o Código de Actividad Económico para que vayamos viendo si es pertinente. Quiero hacer pues bueno, una paréntesis. Y esto es un tema complicado y espero no equivocarme y espero no confundirlos más. La propiedad
intelectual está dividida en diferentes categorías. Y por un lado están los derechos de autor, las marcas colectivas, y por el otro la propiedad industrial. La propiedad industrial, que es la que se relaciona con las patentes, no está concebida como una línea de política de la economía naranja. Entonces habría que ver muy bien cuál es el enfoque de ese proyecto de formación para que sea un proyecto de formación en temas creativos y culturales. En ese sentido, es muy importante que revises tu SIU y que revises la nota metodológica para ver cómo puedes adecuar tu proyecto. Sería pertinente un proyecto de enseñanza cultural y creativa orientada a la apropiación del derecho de autor, de la propiedad intelectual, otro tipo de cosas, pero las patentes y la propiedad industrial están en otro campo. Y lamento mucho tener que hacer esa intervención, que no es para cerrar la puerta, sino para ver cómo se organiza de modo que se alinee con la política. Ok, pues de acuerdo en eso, yo ya estuve revisando el listado y está la 8511, que es educación de primera infancia, la 8512, que es educación preescolar, y la educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas, que es la 8543. Así es, pero esos SIUs son de inclusión parcial. Es decir, que solo un porcentaje de esa actividad económica se relaciona con la economía naranja y es el porcentaje relacionado con la educación cultural y creativa. Es importante nuevamente que se revise la nota metodológica, que es la que sustenta por qué cada actividad económica está en esa lista. Ok, bueno, entonces pues en adelante les agradezco si podrían, pues no sé, indagar y ver si me pueden dar la asesoría para ver si puedo aplicar este proyecto a esta convocatoria. Claro, de todas maneras recordamos, los canales de asesoría, nosotros no estamos brindando asesorías puntuales, primero porque somos una corporación naciente, tenemos un equipo limitado, aquí está el 80% del equipo con ustedes, 90% tal vez, y nuestro espíritu es el de que todos podamos beneficiarnos de esta oportunidad y por tanto estamos haciendo estos espacios colectivos de solución de duda y asimismo atendiendo las inquietudes puntuales por info@cocrea.com.co. Perdón, info@colombiacrea.org. Listo, muchas gracias. Las instrucciones sirven para la página, pero para el correo es colombiacrea.org. Ok. Listo. Pedro, Viviana, tenemos ahora a Luca Bartoli. muchas gracias a Viviana. Escuchamos a Luca. ¿Luca? Bueno. Probablemente... Tiene el micrófono en silencio. No lo veo aquí en mi mosaico. Ya no figura conectado por lo que alcanzo a ver acá, entonces perdió por W. Podemos continuar con el siguiente. El siguiente sería Linda SMA. Linda, te escuchamos. Ella sí está conectada. Tiene circulito morado. Linda, por favor, asegúrate de abrir tu micrófono. Tal vez estás muteada. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora sí, Linda, adelante. Qué pena, es que estaba, bueno, en la pregunta referente sobre la metodología, donde yo voy a formular el proyecto, y qué tantos de los aportantes pueden apoyar un solo proyecto. No hay límite de la cantidad de aportantes que pueden brindar recursos para tu proyecto. Tú puedes tener un aportante, 2, 3, 4. Eso sí, cada uno deberá diligenciar el formato en el cual dice, conozco el proyecto, me encanta y voy a invertir en él. Obviamente el formato es un poco más formal, pero básicamente eso es lo que dice el formato. Con respecto a la metodología, es un apartado en el formulario de aplicación en el cual simplemente debes describir con precisión las actividades que vas a realizar. Y ahí la invitación es a tratar de ser muy concretos en términos tanto cuantitativos como cualitativos. Entonces, voy a hacer 6 talleres de formación para tantas personas sobre esta temática, esta temática, esta temática, esta temática. La gente la voy a vincular de esta manera
Es decir, para cada caso la descripción de las actividades va a ser muy diferente, pero es en ese espacio en el cual lo debes hacer muy detalladamente, porque de esa descripción de la metodología es que se va a corroborar la pertinencia del presupuesto. Entonces, si tú en el presupuesto me pones unos formadores, pero yo voy a ver la metodología y no veo ninguna actividad de formación, pues evidentemente no va a haber una coherencia, que es un criterio fundamental del presupuesto. La recomendación que hago siempre, y en los espacios en los cuales he tenido la suerte de... Ahí veo a Atenea Camacho, se conectó, una antigua compañera, qué gusto verla por acá. Qué pena la interrupción. En los espacios de formulación de proyecto que he tenido la oportunidad de apoyar, siempre hago esta recomendación. Un proyecto se debe poder leer tanto vertical como horizontalmente. Verticalmente es que yo veo las primeras partes de cada apartado y entiendo qué se va a hacer. Y horizontalmente es que yo leo cada apartado individualmente y entiendo completamente qué se va a hacer. Un buen proyecto es en el cual yo veo el título y entiendo en qué consiste. Yo veo los objetivos y sé a dónde le apuntan. Veo la metodología y no necesito ver el título. Entonces, la recomendación es a que en cada uno de los apartados de tu proyecto sea claro, de manera muy concreta, pero muy asertiva, las actividades que se van a realizar. Listo. ¿Quién sigue en nuestra lista? Espero haber respondido a la inquietud. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Seguía Ana María Ruiz, pero creo que ya ahorita participó. Ah, sí, porque ya había hecho una pregunta antes a través del chat. Listo, entonces tendríamos ahora a Tomás Moreno. Ya participaste, ¿verdad? Sí, ya participó al inicio de la sesión. Me voy entonces con Andrés Sarmiento. Está cerrado el micrófono, Tomás, qué pena, no escuchamos. Un segundo. Qué pena con ustedes. No, yo quería simplemente, yo ya participé, darle oportunidad a los demás, pero sí me interesa la respuesta del tema de la contratación parcial, porque no puede haber gente que sirva para el proyecto parcialmente. No sé cómo, porque decían que tenía que ser totalmente involucrado en el proceso. Eso me preocupa. Pues, si es parcial, el presupuesto asignado a ese honorario debe ser parcial. Perfecto. Sí, listo, gracias. Si yo le pago 8 millones a un profesional al mes por una actividad, pues y solo va a dedicar la cuarta parte de su tiempo al proyecto, pues en el presupuesto solo le voy a pagar 2 millones. Es decir, de todas maneras, eso deberán demostrarlo al momento de iniciar la ejecución del proyecto. Listo. Gracias. Con gusto, Tomás. Listo. Ahora sigue Andrés Sarmiento, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Dos preguntas. La primera es, ¿alguna condición en el flujo de recursos? Es decir, ¿cómo se formulan los desembolsos, sobre todo para la modalidad de Banco Crea? Y el segundo, si es posible tener el formulario completo en PDF para no entrar a internet, irlo trabajando, cargando, borrando, todo esto. Gracias. Dentro de muy poco tiempo vamos a colgar en la página un formato en el cual ustedes podrán hacer el ejercicio. Importante, es una plantilla borrador que sirve para que ustedes sepan cómo está estructurado, pero no es válido para participar. Solamente procederán al proceso de evaluación los proyectos que estén cargados en la plataforma y evidentemente que carguen los soportes y incluyan la información que se requiere ahí. Y con respecto al flujo de los recursos, el flujo de los recursos puede variar muchísimo dependiendo de cada uno de los proyectos. Y es por eso que al momento de proceder a la ejecución se crea un acta de compromiso que depende de que el proyecto ya haya sido avalado, que ya tenga aportantes, así sea el mismo, así los hayan traído a Cocreemos o así hayan llegado a Bancocrea para encontrarse. Y en ese sentido, esa acta recogerá los acuerdos con respecto a la ejecución, porque a partir de ahí es que el patrimonio autónomo puede operativizar o puede realizar el desembolso de los recursos. Este flujo deberá quedar muy claramente consignado en un plan de gastos, que es un documento constitutivo de esa acta de compromiso, así, al igual que el proyecto, el cronograma y su presupuesto. Me complementa alguno de mis compañeros si ven que me falta algo.
No, tal vez una sugerencia ahí es con respecto al presupuesto que se plantea o al plan de ejecución, más bien de los gastos que se plantea a través del patrimonio autónomo, hay poca flexibilidad porque precisamente la figura del patrimonio autónomo está para ejercer control sobre lo que haya sido aprobado a través de la convocatoria. Si un proyecto tiene necesidad de flexibilidad o los imprevistos que son tan comunes, sobre todo en los sectores culturales, sugerimos que eso se incluya en el 30% que es de aportes propios, porque ese 30% no va a tener el control presupuestal que se va a tener en el patrimonio autónomo. Entonces, hay que, en la formulación del proyecto, ser bastante hábil en el planteamiento de este 70% que va a estar controlado de una manera bastante estricta a través de un patrimonio autónomo, pues lo propongo en términos de gastos que sé que no van a cambiar, que no van a sufrir grandes modificaciones y que son absolutamente necesarios para la ejecución del proyecto. Aquellos donde vaya a haber, donde necesite más margen, pues no lo incluyo dentro de ese 70%. Pero aparte de eso, no hay ninguna restricción porque cada proyecto tiene una formulación que el presupuesto y los desembolsos corresponden a las necesidades específicas de ese proyecto. Muchas gracias, Mónica. Como veo que han entrado y salido personas, les recuerdo a las personas que no se hayan anotado en su lista en la lista de asistencia que por favor lo hagan a través del enlace que voy a copiar ya. Bueno, ahora tenemos en la lista a Nandi Rodríguez. No sé si lo dije bien, pero así está escrito. Nandi. Hola, buenas tardes. Sí, así está bien escrito. ¿Cómo están? Hola, Nandi, ¿qué tal? Mucho gusto. Adelante. Bien, muchas gracias. Mira, yo estoy hablando de parte de la empresa Proces. Nosotros somos una empresa que desarrolla un ERP. Entonces, tengo tres preguntitas relacionadas. Una es con el tema de los gastos. Leyendo el formulario donde dice qué gastos son aceptables, entonces nos surge una duda. ¿Qué tantos gastos, dependiendo de los equipos que podríamos necesitar para el desarrollo del proyecto, nos pueden aprobar o qué gastos son aprobados? Bueno, hay un anexo que está incluido en la plataforma que se llama gastos no aceptables. Ese anexo te dice cuáles sí y cuáles no. Hay un tema de criterio que quedará en manos de los evaluadores, porque mediante estos recursos de inversión no se pueden los gastos que se incluyan en el presupuesto deberán estar exclusivamente relacionados con el proyecto. No podremos incluir en ningún momento gastos de actividades de funcionamiento de la organización o temas que no tengan una relación directa con el proyecto. Y asimismo, hay algunas restricciones con respecto a la compra de activos como equipos, en la medida que estos no se relacionen directamente con el proyecto y con los componentes culturales y creativos de la actividad económica. En ese sentido, pues es muy importante justificarlo como parte indispensable del proyecto para el cumplimiento de sus objetivos. Voy a compartir muy rápidamente el anexo de gastos no aceptables, los cuales bajo ninguna circunstancia se podrán incluir en el porcentaje aportado por concepto de inversión o donación. Ok. Ese gasto está acá. Entonces, no se podrán incluir gastos administrativos y de funcionamiento de la organización. Entonces, por ejemplo, no podemos poner la vigilancia de la organización. Sin embargo, si yo lo que voy a hacer es un evento en el espacio público y voy a tener unas carpas en un parque durante 3 noches, pues evidentemente necesito una vigilancia relacionada con ese proyecto, con esas carpas y con ese parque. No se podrán pagar hipotecas o prendas de garantía porque esto corresponde a cosas anteriores del proyecto. No se podrán pagar multas y sanciones, pues porque la idea es portarnos bien. No se podrán pagar impuestos, tasas y contribuciones, pues estos deberán ser asumidos porque es una responsabilidad de la organización. Pólizas y seguros y adquisición de activos fijos, que es lo que tú mencionas, salvo en las siguientes excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Proyectos de infraestructura cultural en general, pues porque una infraestructura termina siendo un activo. Proyectos de dotación y equipamiento tecnológico especializado para empresas de la economía cultural y creativa en los temas relacionados con su actividad cultural y creativa. Dotación y equipamiento para procesos de formación cultural y creativa. Y cuando el activo objeto del proyecto sea un bien de interés cultural de uso público. Importante.
solo se podrán adquirir inmuebles cuando sean destinados al uso público por parte de entidades públicas o para proyectos en el campo elegible 3, infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas. En ningún caso se podrán adquirir lotes o terrenos porque correríamos un gran riesgo de no pasar la prueba de Julio Sánchez en la W en la medida que quede un lote abandonado sin una infraestructura cultural ahí. Por eso no se podrá. Tampoco se podrán pagar gastos que ya se hayan hecho con anterioridad a la convocatoria o deudas y capitalización, pagos de pasivos, pagos de dividendos, capitalización de la empresa, inversiones en otras empresas, compra de acciones, bonos o inversiones en valores, porque pues eso no forma parte de un proceso cultural o creativo. Te hago otra pregunta referente a la metodología para la evaluación de los proyectos. ¿Cómo se hace esta metodología para evaluarlos? ¿Quién los evalúa? ¿Cómo es el proceso de esta evaluación? Bueno, la evaluación se realiza en 3 pasos. En primer lugar, la Corporación Colombia Crea verifica unos requisitos de trayectoria, de documentación, del código SIU, de la, digamos que en el primer pantallazo, en la primera impresión, sea un proyecto cultural y creativo, lo cual será nuevamente avalado por el evaluador, y una vez se surte esta revisión de requisitos, el proyecto será entregado a un evaluador externo a la Corporación Colombia Crea. El evaluador es una organización que tiene toda la idoneidad y el personal profesional capacitado en los diferentes campos para realizar la evaluación de los proyectos. Este evaluador revisará 2 grandes bloques de proyectos, de criterios. Un primer bloque que puede sumar hasta el 80%, de 80 puntos sobre 100 de la evaluación final del proyecto, que tiene que ver con requisitos básicos de pertinencia y coherencia y viabilidad, y así como impacto. Y un segundo bloque de criterios que va a ser diferente para cada uno de los campos elegibles y tiene que ver con algunas apuestas de política específicas relacionadas con la economía naranja y podrán dar un pequeño puntaje adicional. Sin embargo, solamente se requiere 80 puntos para que el proyecto se considere como avalado, tenga el sello COCREA, tenga el sello que le dice yo soy un proyecto que trae futuro y por tanto invertir en mí vale la pena. Una pregunta, ¿estos ítems, por decirlo así, que califican, van a estar expuestos en algún lado? Están en la convocatoria claramente señalados en el numeral, ya te digo, el numeral es como 9 o algo así, pero si quieres los miramos rápidamente. Están en el numeral 12 de la convocatoria. Teniendo en cuenta que están ahí, pues creo que no vale la pena que nos pongamos a leerlos. Vale, no, en página 28 del documento de la convocatoria. Otra pregunta para finalizar. ¿Cómo se sustentan los presupuestos? ¿Se debe hacer una sustentación cada cuánto tiempo, llevar toda la documentación que soporte los gastos que se han hecho para realizar el proyecto? Evidentemente se debe soportar los gastos porque estamos trabajando con un beneficio tributario que, si bien no otorga recursos públicos, maneja recursos indirectamente públicos. Estos son dineros que está dejando de recibir el Estado para que se vayan directamente a los procesos culturales sin tener que dar toda la vuelta por la DIAN, Hacienda, presupuesto, Congreso, Ministerio de Cultura, estímulos, agente cultural. En cambio, estos recursos van a pasar directamente del aportante a quien ejecuta el proyecto. Por eso es muy importante que se haga un seguimiento financiero de esos recursos con soportes, cuentas de cobro, recibos, porque a partir de esos soportes es que COCREA le puede decir al ministerio la plata se fue para lo que se tenía que ir. En el caso de los proyectos con un valor superior a 100 salarios mínimos, este seguimiento lo hará el patrimonio autónomo y la entidad fiduciaria que lo opere, que puede ser la que ustedes escojan. Sin embargo, esto va a estar previamente concertado y, de hecho, es importante entender que, de acuerdo a las condiciones de la convocatoria, es la entidad fiduciaria,
quien hará los desembolsos de los gastos que se requieran del patrimonio autónomo. Es decir, yo pago un servicio de asesoría Bueno, para mi... otra vez llegó el malo del paseo. Los invitamos a que entren a la página. Nos quedan 5 minutos y no queremos dejar a nadie sin contestar. Por favor, les pido el máximo ejercicio de brevedad para atenderlo lo más rápido y lo más conciso posible. Básicamente le dices al patrimonio autónomo qué es lo que tiene que pagar y ellos lo pagan. Y así Vale, muchísimas gracias por la información, muy amables. Perfecto. Ahora tenemos espacio para la última pregunta, que es Karen Parra. Por favor, Karen, si estás por ahí, te recomendamos también ser muy concisa. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo represento a una consultora que estamos apoyando a 2 cinematográficas, una es productora y la otra maneja los 3 tipos, que son agencia, post y productora. Nosotros estuvimos revisando toda la convocatoria, pero encontramos que en la página 14, exactamente en el pie de página, dice que este tipo de presupuestos están exentos para todo el desarrollo cinematográfico. Queremos como tener claridad porque más abajo los nombran como que sí podemos ser partícipes, entonces hay una contradicción en la convocatoria. Yo quisiera responder eso. Mañana vamos a tener una sesión, un Facebook Live a través de las redes del Ministerio de Cultura, precisamente con el sector audiovisual, porque efectivamente en el decreto 697 hay unas excepciones que básicamente dicen que los proyectos del sector audiovisual que ya hayan sido beneficiados por otras leyes, porque existen unas normas específicas para este sector que no pueden ser concurrentes. Entonces, hicimos la consulta al Ministerio de Cultura y nos referimos a la diferente normatividad, a la Ley 814, a la 1556, al Plan de Desarrollo, y hoy precisamente el Ministerio de Cultura emitió un concepto al respecto y lo vamos a anunciar mañana y vamos a hacer los ajustes a los términos de referencia de nuestra convocatoria para incluir el sector audiovisual que ya se ha de alguna manera aclarado con respecto a esa normativa. Entonces, no quisiera responder hoy porque acabo de ver que recibí en mi correo el concepto del Ministerio de Cultura, entonces lo vamos a incorporar en los términos de referencia y mañana estaremos haciendo ese anuncio. Y complementando muy rápido, los beneficios existentes para el sector cinematográfico abordan simplemente el ciclo de la producción. Esta herramienta nos permite darle un espacio a todos los demás elementos del ecosistema audiovisual que tal vez no se habían visto beneficiados. Gracias a los beneficios del cine ahora tenemos de 20, 30, 40 películas al año, pero no las vemos mercadeadas, no vemos los procesos de formación, de circulación, todos esos tienen cabida ahora. Ya. Listo, disculpen, ¿por qué medio van a hacer digamos, el lanzamiento de la información? Va a ser a través de una sesión de Facebook Live de las redes del Ministerio de Cultura, de la Dirección Listo. de Cinematografía y Audiovisuales. De todas maneras, muchas gracias. Sí, síganos en nuestras redes de CoCrea y ahí vamos a estar publicando todos los diferentes escenarios de divulgación que vamos a tener, así como nuevas sesiones de estos consultorios de preguntas. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ti. Bueno, no sé si damos espacio para una última consulta. Bueno, tenía acá de pronto, si tenemos espacio, un minutico, tenía a Natalie Ortigosa, que ibas a hacer una consulta y ya nos quedan 2 minutos y terminamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi consulta es básicamente, yo soy una persona natural en este momento que está creando una aplicación especialmente para artistas. Y pues dentro de nuestros planes es poder, digamos, crear la empresa pero en este momento, pues, no tenemos muchos recursos, sino, pues, tenemos el prototipo, el APK, bueno, muchas cosas que ya están hechas. Entonces, mi pregunta es, ¿esto sirve para, digamos, financiar la creación de un solo producto de una empresa? Y ustedes, ¿cómo me recomiendan pasar la convocatoria? ¿Así como persona natural o crear la empresa y pasarlo, pues, como persona jurídica? Las dos son absolutamente válidas. Y yo sí quisiera hacer una aclaración que no lo hemos mencionado, pero a través de esta convocatoria se pueden postular proyectos
que requieran más de 35 salarios mínimos para ser ejecutados. No conozco el monto del tuyo, pero eso es más o menos 30 millones de pesos que corresponden al 70% que pondría un aportante. O sea, ese es un proyecto mínimo de 42 millones mal contados. No, pues por eso, lejos, no, lejísimo, esto es carísimo, es carísimo. Entonces, pues nada. Y el tope es de 30 mil millones. Ese es el rango bastante amplio de proyectos que se pueden postular y máximo de 3 años de ejecución. Entonces, más allá de eso, puede ser titular, persona natural o jurídica, mientras tenga alguno de los SIUs para poder. Sí, o sea, aquí los socios tenemos los 2 SIUs, o sea, y si creamos la empresa, evidentemente, pues va a tener los SIUs asociados a la convocatoria. Entonces, pues por ese lado. Pero pues es un único producto de la empresa, o sea, no hay ningún problema con eso. No, pues es un proyecto, se debe formular como proyecto. Lo importante es eso. Digamos que la convocatoria no financia empresas, financia proyectos. Entonces, lo importante es formularlo en esos términos. Listo, perfecto. Vale, mil gracias. 5:30 en punto. Maravilloso. Estamos cambiando el mundo. Con una Colombia puntual, una Colombia cultural. Muchas. Bueno, muchas gracias. Por favor, diligencien la lista de asistencia que acabamos de poner en el chat en un Google Form. Y los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes, en Instagram, Facebook, Twitter, @cocrea